programa llega gracias a Muebles Leoncito, brindando felicidad a los hogares lambayecanos. Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Democracia. Nosotros felices de reencontrarnos noche a noche en sus hogares y que usted pueda ser protagonista del programa participando a través de las redes sociales, participando a través de nuestra línea fija. Nosotros seguimos con nuestra campaña de prevención para que usted pueda tomar conciencia sobre la llegada del fenómeno del niño y también no solamente dar importancia a este evento, sino tomar precaución dentro de su vivienda y también con sus familiares, con sus vecinos. Hay que ir difundiendo esta campaña. Iniciamos la jornada con termómetro marítimo, tomándole la temperatura al Océano Pacífico aquí en Democracia. Termómetro marítimo, esta noche en Democracia les informamos y actualizamos a ustedes sobre esta sensación de calor en el nivel del mar. Talara 22 grados. Vamos con Pimentel 20 grados y nos trasladamos hasta Salaberry, un puerto muy importante del Perú. Salaberry 19 grados y esa es la temperatura que nos tiene el Océano Pacífico y de esta manera usted se mantendrá informado sobre cómo estamos viviendo el fenómeno del niño. A tomar las precauciones del caso y se lo repetimos noche a noche, a reparar esos techos de las viviendas, a desatorar esas viejas tuberías, a no arrojar desperdicios para atorarlas aún más. Hay que tomar la precaución, iniciarle la limpieza desde ya. Usted debe de tener ya la tubería totalmente limpia para no incrementar el colapso. Si bien es cierto, nuestra ciudad está llena de tuberías muy viejas, pero también es necesario que nosotros tomemos conciencia y no arrojemos día a día desperdicios a través de nuestras tuberías, esas obras del arroz, esas obras que todos los días dejan cuando uno cocina, cuando uno lava, cuando uno hace los quehaceres del hogar y muchas veces de manera irresponsable todo lo lanzamos hacia el lavadero, hacia nuestro desagüe, en los baños también. Bueno, hay que tomar conciencia e iniciar esa limpieza de manera que se instale en nuestra vivienda permanentemente. Hay que trabajar con nuestros hijos, con toda la familia, también con los vecinos y con todas las personas que nos puedan escuchar sobre la prevención. Bien, ahora sí iniciamos la jornada. Aquí en Democracia te presentamos el tema de esta noche para que puedas participar a través de las redes, a través de la línea fija, pero inicialmente te lanzamos nuestra pregunta. Bien, vamos con prueba de verificación ciudadana para que a través de prueba de verificación ciudadana tú empieces ya a conectarte con nosotros, ir pensando en la respuesta y si aún no tienes claro, pues puedes sacar tus conclusiones luego de iniciado nuestro panel. Vamos con prueba de verificación ciudadana. Prueba de verificación ciudadana, le preguntamos a nuestro público y a toda la ciudadanía en general, ¿cree que el gobierno de Ollanta Humala atraviesa una grave crisis política? Sí o no tiene que ser tu respuesta y también puedes comentarnos a través de las redes sociales. Bien, te informamos sobre los teléfonos. En línea fija puedes comunicarte a través de tu casa con línea fija al 48 16 22. Si cuentas con RPM puedes hacerlo a través de numeral 9590006. Y también a través del Facebook/Democracia, a través del Twitter @Democracia y también con el hashtag Democracia a las 7 te mantendrás constantemente informado para comentarnos y darnos tu opinión sobre el tema que te presento ya mismo esta noche aquí en Democracia. Y vamos con el tema. Hoy en Democracia vamos a analizar la crisis política del partido de gobierno y cómo es que esta crisis afecta a la ciudadanía, afecta a todos los peruanos y cómo se ve reflejado en nosotros los peruanos esta crisis política. Y esto también ante el inicio, la proximidad ya mismo de las elecciones presidenciales.
Bien, con este panorama me voy a la pausa para regresar ya con el panel en esta noche en Democracia, pero antes, si de hacer tus compras se trata, no hay un mejor lugar para hacerlo que en Tiendas Leoncito. En Tiendas Leoncito encontrarás electrodomésticos de primera calidad, finos muebles hechos a tu medida. Ubícalo en la avenida Luis González 673, a un costado del Hospital Docente Las Mercedes, o en su showroom en la calle Huayna Cápac 1795, Distrito de La Victoria. En Leoncito encontrarás ahora mismo por campaña navideña una rebaja en cualquier electrodoméstico que desees. Tiendas Leoncito, brindando felicidad a los hogares lambayecanos. Pausa y regresamos con más aquí en Democracia. El tema de esta noche en Democracia, presten atención porque queremos que ustedes, como siempre, participen con nosotros a través de la línea fija, dándonos su opinión a través de las redes sociales. Vamos nuevamente con las redes antes de mostrarles el tema. En Facebook puede comunicarse con nosotros, Facebook/Democracia, a través del Twitter @Democracia y con el hashtag Democracia a las 7. Estás en tu casa, tienes una línea fija al 481622 y también puedes hacerlo a través del RPM, numeral 9590006. Ahora sí, el tema de esta noche, análisis de la crisis política del partido de gobierno y cómo afecta esta crisis a los peruanos. Y en prueba de verificación ciudadana te lanzamos nuevamente la pregunta: ¿crees que el gobierno de Ollanta Humala atraviesa una grave crisis política? ¿Sí o no? Y también la respuesta puedes sacarlo luego de escuchar el panel de esta noche. Y presento ya a mis invitados. Se encuentra con nosotros Rosario Ordóñez Condeso, secretaria regional de disciplina del APRA. Charito, buenas noches, bienvenida. Del PPC. Ay, del PPC, está bien. Sí. Me confundí con Joselito Rivas Plata, que esperemos que se sume al panel. Charito, buenas noches. Muy buenas noches, nuevamente yo feliz y contenta de estar acá nuevamente en tu programa para dialogar en un tema muy importante y coyuntural que yo creo que toda la población peruana y lambayecana debemos de entender, que es la crisis del actual gobierno de Ollanta Humala. Bien, bienvenida. Está con nosotros José Sánchez Pinillo, responsable del movimiento. Jorge Sánchez Pinillo, responsable del movimiento Afirmación Social Más. Buenas noches, Jorge. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bien, y también se encuentra con nosotros Manuel Huachillo, vocero del Partido Restauración Nacional y analista político. Manuel, buenas noches. Buenas noches, Rocío. De verdad, un tema muy interesante que debe motivarnos una reflexión. Bien, y empezamos ya con el análisis, pero para eso vamos con el primer pantallazo. Nadine Heredia reconoce que las agendas son suyas. ¿Y cuánto esto ha ayudado a agravar la crisis? ¿Cree usted que realmente es una crisis política o nosotros queremos verla? Vamos a ver qué es lo que nos dicen nuestros invitados y ahí está. Nadine Heredia reconoce que las agendas son suyas. ¿Cuán daño ha hecho esta revelación de Nadine Heredia reconocer que las agendas son suyas? Ha sido muy tarde esta reacción, debió de hacerlo antes. Esto ha restado peso, esto ha agravado la credibilidad en el gobierno, ha hecho que muchos militantes se decepcionen de la primera dama, toda vez que ella salió en la militancia afirmando que las agendas no le pertenecían. Hizo una conferencia de prensa con miembros del partido y ella a la cabeza indicando pues que no reconocía estas agendas como suyas. Manuel, esta revelación, ¿qué ha ocasionado al interior de esta crisis? Bueno, considero que es una reacción demasiado tardía. De un comienzo tenía que haber manejado de otro contexto, porque queda permitido de que justamente de ello los grupos que critican la gestión del presidente Ollanta se han aprovechado para generar una percepción de corrupción y de cierta manera las formas un poco oscuras como se manejan en unas campañas políticas, que para nosotros no es nada novedoso. Creo que muy desatinada, una mala asesoría en contexto legal y percepción que ha llevado a que la primera dama pierda esa credibilidad, que de por sí la clase social está bastante deteriorada, pero en este contexto, tratándose de la pareja presidencial, definitivamente que toma otra dimensión. ¿Pero qué ha causado al interior del partido, Charito, esta declaración de la primera dama? Mira, primero, Rocío, yo creo que ese también es una gran pena para nosotras las mujeres, ¿no? Es una gran decepción para la población mujer,
que una mujer representativa que inició con una buena imagen, e incluso más que su esposo, Ollantumala, ahorita ya tenga el 10% de aceptación con respecto al tema de corrupción de las agendas, que ella en un inicio no la quería reconocer. Y ahora dice, sí, por obra y gracia, ahora son mis agendas. Y sabiendo que ella es la presidenta del Partido Nacionalista. En realidad, yo veo ahorita un partido nacionalista fragmentado, un partido desilusionado por el actual de su lideresa. Esto va a repercutir demasiado en este partido. Ahorita ya creo que ya ha perdido tanta credibilidad y tanta representatividad que ya no veo ni cuadros ni liderazgo en ese partido. Y por tanto, yo creo que así como nació coyunturalmente, igual para mí va a desaparecer en cualquier momento. Bien, Jorge, ¿crees que esta reacción de la primera dama tardía ha agravado la crisis? ¿Ha sido un punto principal que ha debilitado más al partido de gobierno o este partido ya venía con una grave crisis? Sin duda ha afectado al partido de gobierno y también ha afectado al gobierno, naturalmente. Pero, sin embargo, yo considero de que la crisis del partido de gobierno viene de hace mucho tiempo atrás y no tiene solamente que ver con las atinadas decisiones que han tomado en el gobierno, tiene que ver también con la crisis profunda que viven los partidos políticos en el Perú. Si no, veamos los antecedentes, cómo terminaron los demás partidos que han estado en el gobierno. Pero además, en el caso del partido de gobierno, en el Partido Nacionalista y en el caso específico de la señora Nadine Heredia, ha habido de hace mucho tiempo una campaña perversa contra ella y contra el Partido Nacionalista. Nunca le han perdonado a Ollantumala el que en un comienzo, cuando era candidato, haya sido un antisistema. Efectivamente, el error político de la señora fue y ha sido no haber reconocido como suya las agendas. ¿Qué cosa contenían las agendas? Apuntes de la campaña electoral del 2006-2009, donde estos señores no han manejado un solo centavo del Estado, pero sin embargo se olvidan de investigar a quienes han gobernado el país y se han manejado recursos del Estado. ¿Para ti no hay delito en eso? No, yo definitivamente no veo, pero hay que investigar a fondo, naturalmente, pero hay un ensañamiento realmente con la señora Nadine Heredia y lo que se trata es de sepultar políticamente al Partido Nacionalista. Y de sepultar también es una forma de cómo avisar a los demás y mandarles un mensaje a los partidos políticos que son antisistema, de que esto es lo que les va a suceder a aquellos que se oponen al sistema o que critican el sistema. Ese es el tema de fondo realmente, ¿no? Bien, Jorge, no hay delito, Manuel, ¿para ti qué hay? Porque definitivamente, bueno, decimos no hay delito, pero ¿cuál es el mensaje moral que nos está dando la pareja presidencial de cómo es que se manejó su campaña? ¿No? Esa transparencia no es muy buena, no nos da una buena imagen. Bueno, en primer lugar existe una percepción de ética que necesariamente desde un comienzo de la campaña esta pareja presidencial no ha mostrado de repente la verdadera dimensión de su proyecto político cuando encontramos a un candidato que ofrece apoyar a sectores netamente ecologistas. Cuando recordemos en Cajamarca, que se valora más el oro o el agua, todo el pueblo dijo el agua, al final le salieron dando el espalda a esos sectores cuando habló del 12 soles que debería costar el gas y realmente nunca se ha llegado a esa cifra. Y entonces creo que muy bien Rosario habla de un tema en el cual dice que esto es un partido de una contextura coyuntural, efectivamente coyuntural porque hubieron diferentes elementos que apoyaron a este proyecto político porque pensaba que de repente podía significar un cambio que nunca se ha dado. Hoy vemos que en las agendas, no comparto lo que dice el panelista que me antecedió en el sentido de que no encuentra un delito. Sí existen elementos en los cuales tiene que profundamente investigarse dónde vienen los fondos, quiénes financiaron los fondos, si hubieron países extranjeros que financiaron una campaña política, hay que analizar si estos dineros fueron declarados adecuadamente. De acuerdo a lo que yo he podido averiguar, porque tú sabes que soy comunicador, encuentro que lo que ellos declararon en su campaña de gastos realmente queda pequeño en comparación al dinero que ha movido en todo este tiempo que lo que figuran esas agendas. Entonces sí hay que investigar a fondo y definitivamente al margen de la pésima forma como han manejado la imagen, la percepción política, la respuesta política, tratando de escudarse porque está en el poder y de repente algún manejo de algunos medios de contextura nacional, no les sirvió de nada. Al final se ha visto arrinconada con unas encuestas desfavorables y una bajísima percepción nacional que
necesariamente pues ha tenido que declarar lo que tenía que haber hecho de un comienzo. Yo creo que si en un instante hubiese sido muy sincera, la percepción y la situación actual muy diferente. Claro, pero además, Rosario, el hecho de que un gobierno ya venga con fondos oscuros y que no han sido muy claros y por todo lo que se quiere esconder, ¿por qué tanto se quiere esconder en las agendas si es que no hay nada detrás? Se habla de dinero de Chávez y de muchas cosas, ¿no? Y de favores que a grandes empresas transnacionales, pues ya te imaginas que va a ser un gobierno corrupto. Exactamente, es más, yo no concuerdo con lo que dice el panelista, Jorge, porque ahí sí hay delito, y le explico por qué. Porque si primero, para empezar, en términos objetivos, si no hubiera delito, desde un inicio hubiese dicho, abro mis agendas y acá están todos los apuntes, todos los aportes que han hecho, pero sin embargo lo que hizo la señora Nadine es esconder las agendas. Ahora, lo que pretende el abogado es interponer un recurso y decir, estas pruebas no son válidas, y decir que son pruebas prohibidas. Pero sin embargo, recordemos con lo que pasó con los Vladivideos, que lo mismo pensaban hacer. El Tribunal Constitucional se pronuncia y dice, no, esta no es una prueba prohibida porque lo que aquí interesa es el interés superior de la sociedad, el interés social. Acá no hay que vamos a interponer primero los intereses de la señora Nadine, porque sabemos que todo esto le afecta de sobremanera al gobierno y le afecta a nosotros como ciudadanos. Por ende, lo que en una sentencia el Tribunal Constitucional manifiesta que no necesariamente va a ser una prueba prohibida, sino que lo que va a interesar es el interés social. Entonces, para mí, sí es un delito. No podemos ocultar y no podemos negar que no es delito, porque sí lo es. Bien, pero vamos a ver cómo actuó el presidente con otra imagen de Ollanta Humala, que defiende a su esposa y lo ha defendido en todo momento. ¿Ha hecho bien el presidente en defender en todo momento a su esposa? Quizás Nadine Heredia debió de salir antes a aclarar el tema de las agendas. En todo momento ha contado con el respaldo del presidente. ¿Esto ha sido bueno para el gobierno, Jorge? Mire, yo en ningún momento no he dicho de que no hay delito. Lo que he mencionado es que las agendas que consignan monto de 2006 a 2009 no son recursos del Estado. Eso es lo que se Claro, eso sí, creo que eso está claro, porque no ha sido en época de campaña. Cuando menciono de que se está haciendo, hay un ensañamiento, ¿por qué no se investiga de qué se financia el partido, por ejemplo, Fuerza Popular? Debería investigarse, ¿no es cierto? Han habido en muchos momentos denuncias de aporte del narcotráfico. ¿Alguien puede creer que la señora Keiko financia con polladas? ¿Alguien cree que financia con los aportes de sus congresistas? ¿Por qué no se investiga a fondo con ese mismo ensañamiento y con esa misma emoción que lo muestran los medios de comunicación al gobierno anterior, por ejemplo, en el tema de los narcoindultos, ¿no es cierto? La relación con Gerald Oropesa, con el narcotráfico. Claro, pero ya la Comisión del Congreso justamente que investiga estos casos ha dado una relación. Sí, pero no se hace la misma, no se realiza la misma campaña y con la misma ensañamiento que se hace todos los días. Estamos analizando el rol del partido de gobierno y la crisis del partido de gobierno. Por supuesto. Pero yo creo que hay que colocar las cosas en su verdadera dimensión y en el momento en que se desarrollaron esas acciones. Estamos analizando puntos que parece que a la sociedad le ha golpeado más. Hay que investigar efectivamente. El presidente ha sido criticado mucho por el respaldo dado a la primera dama. Bueno, yo creo que definitivamente como esposo va a salir a defender a su esposa, pero habría que analizar cuáles son los problemas que tiene en tema de corrupción este gobierno. Hay que analizar el gobierno, no hay que analizar lo que pasó, no digo lo que pasó ayer, sino las agendas que corresponden a un contexto totalmente distinto al gobierno actual. Este gobierno definitivamente se está cayendo a pedazos por su inexperiencia de gobierno, por su capacidad de manejo político, su capacidad de manejo económico, por la carencia de cuadros, por su falta de seriedad y de responsabilidad y además del compromiso que asumió con los diferentes sectores del país, que no supo responder a esas expectativas. Un sector muy importante del país puso muchísimas expectativas en este gobierno y este fue incapaz de llevarlas adelante. Creo que le está pasando la factura definitivamente el país y yo no creo tampoco, ojo, en aquellos congresistas que a última hora se salen, ¿no es cierto?, haciendo una serie de razones que en mi opinión no son más que argumentos realmente para saltar de un barco que se está hundiendo y para buscar otras opciones parlamentarias. El último caso de la señora Espinosa. ¿El rol del presidente ha sido bueno para ti? ¿Esa es la mejor manera de apoyar a la esposa? ¿Crees que ese apoyo que él ha reconocido en todo momento le ha hecho bien? Bueno, en primer lugar, Ollanta ha dado una percepción de que es bastante endeble, no preciso en su manejo como el primer ciudadano del país,
cuando la población le dio a él empoderamiento. Entonces ha dejado prever de que de cierta manera no lidera los cambios a nivel nacional, en el contexto económico, en el contexto social y las diferentes necesidades. Recordemos cuando una de sus primeras reuniones habló sobre el tema de la seguridad, reuniendo a su ministro de Justicia, ahí a todos los encargados y comisionados en ese tema, diciendo que lo iba a liderar, y al final vemos que la delincuencia, la extorsión ha crecido enormemente. Entonces se nota un gobierno débil, bastante desgastado, y ahora con una percepción de que no gobierna solo, sino que la primera dama tiene la pareja presidencial, ¿no? Claro, porque eso no existía y ahora ya es común decir la pareja presidencial. Sí, tiene demasiado poder de cierta forma, lo cual justamente es criticable por diferentes sectores. Ahora, en cuanto a salir a defender a su esposa, necesariamente él tiene que defenderla porque, en primer lugar, como proyecto político no le conviene que la sigan desgastando a su pareja. Como presidente del partido igualmente, entonces, y adicional como pareja, entonces es natural que él emerja esa percepción. Ahora, más allá de que lo critiquen, lo cuestionen, creo que es una cuestión atípica porque pocas veces se ha dado que un presidente salga a defender, al menos de lo que yo no recuerdo, ni en la época de... Pero él también ha apoyado el hecho de que la primera dama niegue esto. Rosario, él dijo, ¿no? Nadine no reconoce las agendas como suyas, ¿no? Entonces también ha respaldado esa versión de que no son las agendas de su esposa. Claro, yo creo que es lógico, ¿no?, que él esté respaldando de esa forma pero ahora, ¿cómo queda él? Los dos quedan como y es más, o sea, ¿no? él respalda porque también ella es presidente de su partido. Tampoco sabemos que detrás de ellos viene todo un grupo de personas que forman su partido. ¿Y qué pasaría si Ollantaytamala le da la espalda? Entonces se terminan de enterrar. Yo creo que él tiene que cumplir ese espacio que tiene como esposo y también pues apoyar a la presidenta del partido. No solamente su esposa, sino también es quien lidera el partido. De que lo está haciendo mal Rocío, lo están haciendo mal, y nuevamente digo que el partido pues en cualquier momento se pierde. Bien, nos vamos a la pausa, pero también la crisis actual se ha agravado más y se caracteriza también por algunos requisitos, digámoslo así, ¿no? Primero, un gobierno débil e inestable, con gabinetes volátiles que en algunos casos han tenido una duración de 6 meses, sin mayoría parlamentaria, que como está actualmente es incapaz para enfrentar la desaceleración económica, combatir la corrupción y garantizar la seguridad ciudadana. Por lo menos esas son las principales críticas que han encontrado en la crisis actual de este gobierno. Nos vamos a una pausa para regresar ya con Joselito Rivas Plata, quien también se suma al panel en esta noche en Democracia. Y si eres joven y quieres estudiar y todavía no sabes y no te has decidido qué es lo que vas a estudiar, te recomendamos también que si te gusta la gastronomía, estudies en la mejor escuela gastronómica de Chiclayo, la Escuela Gastronómica Juan Mejía Vaca, donde lo ubicas en la calle San Martín 120 frente a Cerpos. Estudiando en Mejía Vaca obtendrás tu título a nombre de la nación en solo 3 años. En Mejía Vaca te sentirás chef desde el primer día. Pausa y regresamos con más. Y también te recuerdo que puedes responder nuestra pregunta esta noche en prueba de verificación ciudadana, donde preguntamos: ¿crees que el gobierno de Ollantaytamala atraviesa una crisis política? Volvemos con más aquí en Democracia. Se suma a nuestro panel en Democracia Joselito Rivas Plata Rodas, secretario regional de Disciplina del Partido Aprista. Joselito, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, primero agradecer por la invitación, agradecer también a todos los panelistas y bueno, estamos dispuestos al debate. ¿No? Al debate. Y bien, hablábamos también en esta segunda parte, ¿cómo creen que se maneja la comunicación política en nuestro país? ¿Realmente es buena, es saludable esa comunicación que mantenemos con los políticos, la sociedad, la prensa y en general? ¿Los políticos se comunican bien? ¿Saben llegar a la sociedad o solamente esa comunicación se ve muy estrecha en campaña política? Yo creo, Rocío, primero para empezar,
Si no nos sentimos representados nosotros con los gobernantes, entonces no podemos decir que existe una buena comunicación. Yo creo que si preguntas toda la mayoría del pueblo peruano, la ciudad peruana, van a decir que no se sienten identificados. Con tantos temas de corrupción, ¿quién va a sentirse identificados? Por tanto, yo lo siento que ahorita los representantes o los voceros políticos no hay una comunicación estrecha con la ciudadanía. No nos entendemos, ni ellos nos entienden, ni nosotros tampoco. Por eso es que existe tanto caos acá a nivel político, a nivel social, a nivel económico, a nivel cultural. Estamos inmersos dentro de un caos y un desorden. ¿Y por qué no hay esa comunicación, Jorge? ¿Concuerdas con Rosario o crees que estamos en pañales, que nos falta una buena investigación para entender esos planes de gobierno y para que la población también pueda reclamar en cierto momento? Existe la necesidad de una refundación de los partidos políticos. Creo que este gobierno ha perdido una oportunidad invaluable realmente de llevar a fondo las reformas que este país necesita, y una de ellas la reforma de los partidos políticos. Los partidos políticos no pueden seguir funcionando como vienen haciéndolo ahora, como cofradías, ¿no es cierto?, con caudillos, que imponen sus intereses, anteponen sus intereses a los intereses del país. Eso es lo que ha llevado a la profunda crisis en que se debaten los partidos políticos y la representación que tienen estos como la sociedad. A eso se le suma una bajísima cultura política que tiene nuestro pueblo, porque los políticos no hacen pedagogía política, hacen cualquier cosa menos pedagogía política. Si no, veamos cómo se pelean y cómo se mientan la madre en el Congreso de la República. Eso no ayuda de ninguna manera a sacar del pozo en que se encuentran los partidos políticos. Y lo otro tiene que ver también con el tema de la representación política. ¿Cómo hacemos para tamizar realmente los partidos políticos para que los mejores sean los que los representen a esas organizaciones? Y aquí hay un problema gravísimo realmente, ¿no? Hace poco tiempo Jaime Antezana, que es uno de los que mejor conoce el tema del narcotráfico, ha señalado que casi toditos los partidos políticos están infiltrados por el narcotráfico y se atrevió a dar nombres además, ¿no es cierto? Y hasta ahora, salvo uno que le enjuició, los demás no han dicho absolutamente nada. Bien, pero en todo caso, esto para ti es lo que ha alejado a la política del pueblo. Sí. No hay comunicación. Y hay otros factores. No hay una buena comunicación. Hay además otros elementos también. Pero ¿hay comunicación o no hay comunicación? La comunicación es muy pésima, es muy mala, ¿no? Pero sí hay comunicación finalmente. Hay una comunicación, pero que no es muy buena, definitivamente. Lo otro es, discúlpame que te interrumpa, lo otro tiene que ver también con la agenda que colocan los medios de comunicación. Es un tema que me gustaría. Pero la agenda que colocan los partidos, porque si llegamos a gobierno y no cumplimos con la agenda, también daña la comunicación. Los medios de comunicación informan las oportunidades que dan los mismos partidos o gobernantes, que marcan muchas veces la tendencia. Claro que a veces existen intereses, pero a veces alimentados por estas circunstancias. En cuanto a la pregunta que tú haces, hace poco yo escribí un artículo, un cordón umbilical entre la clase social y la clase política roto. Y efectivamente, porque cuando llegan al poder se pierde esa sensibilidad social, como que pasan a otro escenario, a otra surrealidad, en la cual ellos se sienten tan poderosos, ambos dueños y señores de la absoluta verdad, y de cierta forma miran ya con desdén a aquel que lo llevó al poder. Entonces, en esa percepción, la población siente que el político que ellos eligieron en su momento cambia, comienza a alejarse, y aquí tenemos ejemplos en Lambayeque con congresistas que han sido electos, no dicen esta boca es mía, no comunican su trabajo, totalmente alejados de esta sociedad, pero cuando sí lo vemos cerca al presidente. En todo caso, esa comunicación existe solamente en campaña política, Joselito. Mira, yo creo que el tema de la comunicación de los partidos políticos, primero parte por el líder político, ¿no? El líder, el cuadro general. Y esa falta de liderazgo lo tienen muchas veces los que nos representan en los congresos, como presidente, en el caso del presidente Ollantumala, ¿no? Se rompe la brecha, como dice acá el amigo, por la falta de sensibilidad. Muchas veces tú te empoderas, ¿no? Ajenamente o equivocadamente porque estás arriba y crees que ya te dieron un voto, ¿no? Pero eso es lo que hacen todos, lo que han hecho todos nuestros gobernantes. Llegan al poder, tienen su manto oscuro, depende de quién elegimos, o los mismos electores, porque a veces simplemente también elegimos por dádivas o por simple cosa que nos parece simpático, nos parece humorístico, simplemente porque nos ofrecen cosas que si nosotros lo ponemos a analizar, simplemente no se va a poder cumplir. Como el tema, por ejemplo, del tema social. Él es presidente de un país, no necesitó la comunicación, tanta cosa, ¿no? Claro, Rocío, no se empoderó tanto como de hecho. El tema de la comunicación está pésima, que muchas veces el gobierno entiende
que para poder solucionar un problema, la población tiene que tomar un puente, hayan muerto, recién mandan una comisión de alto nivel, pero previamente esa comunidad o ese grupo de personas han mandado cartas, han pedido reunión con el ministro, con el presidente, y jamás los han atendido. Entonces, ¿qué hacen? Toman los puentes de la vía, hay muertos, recién llegan a una comisión de alto nivel y solucionan lo que ellos están pidiendo. Entonces, ese tipo de comunicación es la que la población entiende, que el gobierno, la mejor forma para poder conversar es en base a la fuerza y un nefasto precedente. Ahora, digamos que esa falta de comunicación está pasando la factura al gobierno, porque en campaña electoral el gobierno llegó muy bien con sus promesas interesantes, que muchos vamos y siempre nos fijamos en las promesas, ¿no? Que tienen en campaña, en el plan de gobierno, en la hoja de ruta. Y por eso votamos. Los que nos consideramos informados votamos por la hoja de ruta. Cuidado, señor presidente, ese viraje es malo. Y el gobierno viró mal. Cuando renunció el señor Tapia, quien salió denunciando que personas que jamás apoyaron campañas ajenos a la hoja de ruta, al proyecto político que ellos ingresaron, estaban tomando posesión personas ajenas a la eso visión. Desgasta la comunicación, claro. Porque es fundamental que lo que se promete en campaña se cumpla. Se debe cumplir, ¿no es cierto? Y justamente ahí viene, como se dice, el divorcio, ¿no? Del tema social con el tema ejecutivo, ¿no? Porque prácticamente muchas veces el Estado cumple una función post huelgas, ¿no? O post como dicen, ¿no? Acá el amigo, un muerto o un tema social, cuando el rol del Estado debe ser preventivo. Antes de, no después de, porque ya prácticamente el Estado ya no sirve. Yo pienso, Rocío, que el tema viene por otra situación. Lo que muy bien decían nuestros compañeros que están acá, panelistas, de las promesas, eso se llama populismo. Creo que una vez ya lo tocamos el tema. El populismo, que es una gran lacra dentro de la política. Pero para mí el tema viene fundamental, demasiada burocracia. Para todos son trámites, les ponen trabas a los administrados, les ponen trabas al ciudadano para poder llegar con las autoridades. Entonces yo creo que demasiada burocracia tenemos dentro del sistema administrativo peruano. Ese es el modelo burocrático, debe ser más gerencial, ¿no? Como en Chile, por ejemplo, es más facilitador, ¿no es cierto? Debe ser más la oportunidad de crecer empresa, porque de todas maneras, y de ahí viene la mala comunicación que hay entre los políticos, los voceros políticos y el ciudadano. Tú vas a querer hablar con un congresista, ¿cuántos obstáculos tienes que pasar para que hables con ellos? 1 año, 2 años, cuando el muerto ya está enterrado. Pero el plan de gobierno, Jorge, es fundamental. El candidato debe cumplir lo que promete, porque imagínate, gasta 12 soles, con que ya no haya cumplido esa promesa, el pueblo ya no quiere saber nada de este gobierno, porque ya lo considera mentiroso. Entonces, ¿qué comunicación vas a tener con una persona a quien no crees? Con pero un gobierno. Lo curioso de todo esto es que la crisis la sufre el partido que está gobernando, que termina como va a terminar Ollantaytamala, el Partido Nacionalista, con 12-15%, y que seguramente con la justa va a pasar la valla electoral. Le pasó al partido aprista, con la justa pasó la valla electoral y tuvo 4 congresistas. Lo mismo le pasó a Toledo. Es decir, la crisis la sufren los partidos que están en el gobierno, pero cosa curiosa, el modelo sigue intacto. A mí me preocupa, cuando yo hago mis análisis políticos, me preocupa el modelo. Este modelo, con la crisis que viven los partidos políticos de 1990, no ha sido tocado. Es el modelo, definitivamente, el que genera la crisis de los gobiernos. ¿Y sabe por qué? Porque los partidos que llegan a gobernar el país, llegan con una agenda, pero una vez en el poder, aplican una agenda totalmente distinta, que es la consolidación del modelo. Alan García llegó con la promesa de revisar todo lo que se refería a los tratados de libre comercio. Entonces, no le movió una sola coma, claro que sí. de eliminar los servicios, y se incrementaron, ¿no es cierto? Entonces, Ollantaytamala, la hoja de ruta fue la más suave, pero la gran transformación tenía un cordón umbilical con la hoja de ruta y no hizo absolutamente nada. Es decir, el modelo es el que desgasta a los gobiernos porque le imponen continuar con ese modelo. ¿Cómo lo hacen para pero hay algo importante. Vamos revisando un pantallazo, Joselito, y luego nos vamos a la pausa. ¿Qué es lo que agrava una crisis? Dentro de un gobierno que está en crisis, ¿qué se debe hacer para bajar esa crisis? ¿Cómo manejarla? ¿Enfrentarla, no enfrentarla o esconderla? A ver, ¿qué nos dice esta imagen? Vamos con este pantallazo. Nadine Heredia y Omar Chejade se insultan por caso de las agendas. No, a ver, vamos con la otra, chicos, a ver si, ahí está. Nadine Heredia y Omar Chejade se insultan por caso de las agendas. Por ejemplo, en este caso, vemos una crisis, porque Omar Chejade fue
del partido de gobierno, luego renunció y ahora están que se enfrentan los dos. Entonces hay una crisis política, algo que pero no se enfrenta a eso. Mira, yo creo que las estructuras del gobierno también, o sea, depende de nosotros mismos como sociedad. Al menos en el Partido Aprista, nosotros ahora no, yo soy dirigente, soy joven, y estamos impulsando la formación de jóvenes líderes, las escuelas de formación política, porque muchas veces podemos ser partidarios de cualquier índole, podemos tener 50, 60 años y criticamos a un gobierno, a un líder del partido. ¿Y tú qué has hecho por cambiar al menos el tema de ese partido? ¿O qué has hecho tú, ¿no? como sociedad? ¿Qué has hecho tú como militante, como independiente por tratar de cambiar ese tema de los partidos, ¿no? Bien. Sí. Este momento agrava más. ¿Se debe de enfrentar este problema o como lo están escondiendo? Lo esconden. Prefieren no hablar del tema. Bueno, en el caso de la primera dama le responde, con la primera dama de la nación viene un tema de atrás. Se sabe la pésima relación que ha existido luego del tema del vicepresidente cuando renunció y sintió que no lo habían apoyado, y cuando Nadine escribió qué difícil es caminar derecho, que algo así, no recuerdo bien ese famoso tuit, que le etiquetaron justamente a Marchejada. Entonces de ahí empieza este distanciamiento entre ellos. Pero al margen de ellos yo creo que hay temas más de fondo, temas que necesariamente no han sido tocados y que son un contexto real. Hoy se ha incrementado la delincuencia, el índice económico per cápita ha descendido enormemente, la canasta familiar es insuficiente, sueldos más pagados, es decir, hay temas de fondo que no están siendo tocados. ¿Por qué? Porque estamos entretenidos en otras circunstancias que no necesariamente son la realidad del país profundo. Ahora, hazte un asentamiento humano y pregúntale qué opinas sobre las agendas, te lo aseguro que la gente ni siquiera les interesa. ¿Qué opinas sobre lo que dice Omar Chejada? No les interesa, lo que ellos quieren es que solucione su problema inmediato. ¿Cuál es? Que falta el agua, no tienen luz, que les falta dinero, que están endeudados, que le van a quitar la casa, que su hijo está drogadicto, que su esposo toma mucho. Hay otro tipo de problemas donde la gente vive su realidad, y es por eso que muchos políticos a veces se aprovechan de esa ignorancia, de esas circunstancias, para poder sacar votos que generalmente mucha gente a veces no entiende de dónde salió esa votación. Pero eso es justamente lo que agrava la crisis del gobierno, Manuel. Nos vamos a una pausa para regresar con más, porque ¿qué debe de hacer un gobierno? ¿Enfrentar la crisis o esconderla? Y lo esconde a través de cortinas de humo, porque nos distraen las agendas de Nadine, nos distraen en otras cosas para no ocuparnos de esto. Esto que nos llame a reflexión, ¿no? Los gobiernos deben de enfrentar el problema y no taparlo, porque esto agrava más la crisis y nos aleja más del gobierno. Nos vamos a una pausa para seguir debatiendo con este tema en democracia, y te recuerdo que si de hacer tus compras se trata, no hay un mejor lugar para hacerlo que en Tiendas Leoncito. En Tiendas Leoncito encontrarás electrodomésticos de primera calidad y finos muebles hechos a tu medida. ¿Dónde encuentras Tiendas Leoncito? En Avenida Luis González 673 o en su showroom en Distrito de la Victoria, en la calle Huayna Cápac 1795. Leoncito ahora con grandes ofertas por campaña navideña y precios muy interesantes. Leoncito brindando felicidad a los hogares lambayecanos. Regresamos con más aquí en Democracia. Bien, y la pregunta, ¿se puede mejorar la credibilidad de un gobierno en crisis y que justamente por casos como el tema de las agendas, si bien en este gobierno ahora no se está debatiendo casos de corrupción, por lo menos hay algunos de sus partidarios descontentos que han renunciado a la bancada? ¿Se puede mejorar esta credibilidad del gobierno? Hay un artículo importante, vamos a verlo, donde un analista político muy bueno argentino dice pues que un gobierno debe enfrentar la crisis y no esconderla, y para él esconder esa crisis es armar las cortinas de humo. Entonces, ¿está a tiempo el gobierno de Ollantaytamala? ¿Crees que pueda recuperar esta credibilidad? Yo creo definitivamente que ya no. Quizás a tiempo, no del todo, pero o sea, debes tratar de mejorar en algo, ¿no? Porque o sea, simplemente se ha basado en una sarta de mentiras, ¿no? De promesas que no ha cumplido con la gente. Y como dices, ¿no? Las crisis se deben enfrentar, no con cortinas de humo, porque lo que tú haces simplemente es crear perspectiva y duda en la población, que finalmente lo cansas al electorado. Por si no, la señora Nadine hubiese tenido una oportunidad política grande, pero lamentablemente ve empañado con un tema, ¿no? Del poder paralelo y que simplemente le hace más daño al gobierno.
A estas alturas va a ser difícil que el gobierno pueda enfrentar la grave crisis que está viviendo, pero por lo menos puede ir generando las condiciones, por lo menos para enrumbarse para un próximo proceso electoral. Dificultoso, ¿por qué? Porque vamos a entrar en pleno escenario político donde casi todos los candidatos pues van a hablar la crisis y las debilidades que ha tenido justamente Ollanta en su gobierno. Entonces eso va a ser difícil, más bien generar las condiciones y evitar los encontrones, porque lamentablemente hoy por hoy encontramos a un gobierno enfrentado en bajarse candidaturas presidenciales, cuando lo que debe buscar es la manera como, por lo menos en último tramo, generar una perspectiva como para que la población por lo menos recuerde. Ojo, no todo es malo. Tienes beca 18, claro, tienes la pensión 65, Cualiguarma. Hay varios temas interesantes que este gobierno está haciendo, pero que están escondidos, opacados por temas realmente, personalmente, lo considero insignificantes. Y eso es por culpa de ellos mismos, Chavito. Claro. Ellos han permitido eso. Exactamente, yo también considero, opino lo que dice Manuel, ¿no? Que ahorita yo creo que ya estamos a menos de 4 meses, 5 meses ya para el proceso electoral, entonces no creo que pueda recuperar esa credibilidad que ha perdido el Partido Nacionalista, especialmente las figuras, Nadine Heredia como Ollanta Humala, pero de que puede volver a generar su partido, nuevos liderazgos, empezar a limpiar todos esos telarañas de corrupción, se puede hacer, pero eso va a ser de manera posterior cuando Nadine Heredia empiece a deslindar todo. En esta campaña electoral, Jorge, ¿ves tú que tenga esperanzas este partido? Es difícil de que pueda revertir esta crisis, pero hay que entender una cosa, esta es una crisis interna de gobierno. ¿Esto le está haciendo mella al modelo económico? ¿Al modelo político? No, ni un rasguño. El modelo está intacto y lo que tenemos que poner en cuestionamiento es el modelo. ¿Se ha escuchado alguna vez a salir alguien de la CONFIE, que son los que manejan el país al final de cuentas, a decir de que se está poniendo en crisis el modelo económico? No, el modelo económico está siguiendo normalmente su marcha. ¿Alguien ha puesto en la agenda del debate, por ejemplo, ahorita el tema de las AFP? A discutirlo a fondo, por ejemplo, cuando nos quieren aumentar la edad de los 100 años, por favor, ¿no es cierto? Entonces, bueno, el Partido Aprista tuvo la oportunidad de reformar, nunca reformó nada. Lo estamos haciendo. Porque eso no es de ahora, fue gobierno. Lleva otra vez fue gobierno. Bueno, él va a repetir lo mismo de lo que no hizo en 5 años, ¿no? Hermano, lo que no se pone de debate es el modelo sigue intacto. Ahora, por ejemplo, si hay una crisis económica, ¿por qué no se discute el tema de que el Perú tiene que dejar de ser un país primario exportador? ¿Por qué no discutimos el tema de si el Perú es un país minero o es un país que tiene posibilidad de desarrollar otra actividad productiva? Esta crisis sí nos afecta, pues, porque nos olvidamos de todos, nos ocupamos de ellos y, como tú dices, no nos ocupamos de a alguien le interesa que nos entretengamos en esto y no discutamos el tema del modelo, porque el modelo no está sufriendo un solo rasguño. Y ahí estamos estancados. Claro, mira, el Perú yo creo que también, el Perú no crece por uno mismo, como decía, ¿no? Yo soy joven y yo pienso, sí, en el cambio, yo pienso en la esperanza, pienso que se le dé la oportunidad a los jóvenes, pero muchas veces nos dedicamos simplemente a criticar, ¿no? Hay que ver lo bueno, lo positivo. En el tema del Partido Aprista se dice que no se ha hecho nada, ¿cómo que no? Se ha hecho tanto ahora, cada región tenemos casi 3.000 obras, con una inversión inmensa que no se ha hecho, una inversión histórica en cada región. Tenemos proyectos de irrigación como Proyecto Olmos, Chavimochi, Gallito Ciego, ¿no? Obras de gran envergadura, tenemos las pavimentaciones de los pueblos jóvenes. Si tú te das cuenta, en la obra del presidente García... ¿Quién favorece Chavimochi? ¿Quién favorece? No, escúchame. Vamos a ver lo que el público... O a 4 grandes empresas que son las concentradoras nuevas de... ¿Dónde está el público? Ya nos respondió con prueba de verificación ciudadana y ha sacado las conclusiones. A ver, vamos ya con la respuesta. Ante la pregunta lanzada esta noche, vamos con prueba de verificación ciudadana. Y ahí está, prueba de verificación ciudadana, respondió a la pregunta nuestro público y todos los televidentes. ¿Crees que el gobierno de Ollanta Humala atraviesa una grave crisis política? Vamos, ¿cuál es la respuesta? ¿Sí o no? Y ahí está ya la respuesta, marcando, a ver, ¿a quién se inclina? ¿Al sí? ¿Al no? ¿Está indeciso? Vamos, se define sí. La reflexión para irnos, Jorge. Bueno, la reflexión que quisiera hacerle yo es que hagamos pedagogía política desde el lugar en el que nos encontremos. Usted como una comunicadora, yo como un profesional de la educación y como un político, y mis compañeros aquí de panelistas de igual manera, contribuyamos a elevar el nivel político de nuestro pueblo. Ayudemos a que en este proceso electoral puedan tomar una decisión racional, y no que se dejen llevar por regalitos y por campañas
demagógicas que al final lo único que generan es más atraso y más exclusión en nuestro país. Pero el mensaje no solamente tiene que ir a la población y a la prensa, también a los políticos. ¿Qué se le recomienda a los políticos después de este sí de la población? Exactamente, yo creo que nosotros como ciudadanos tenemos muchas cosas que decirle a los políticos. Hay que actuar con valores. Somos políticos, hay que actuar con ética, con moral. Si es que el ciudadano te ha elegido, pues hay que retribuirle de la mejor manera. Es momento que nosotros como políticos empecemos a limpiar el término política, haciendo una política decente, haciendo una política social y haciendo una política de cultura de valores. Manuel. En la Biblia dice que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Y la verdad que estamos siendo gobernados por personas injustas y con graves índices y denuncias de corrupción. Creo que es el tiempo de empezar a revalorar los principios, los valores y que la población pueda empoderar al mejor ciudadano, aquel que de cierta manera tiene una mayor sensibilidad y un buen testimonio dentro de la sociedad. Yo creo que de ahí puede empezar el cambio. Bien, Joselito. Bueno, yo pienso que hay que empoderar al tema de los jóvenes, ¿no? Para enseñarles a que hacer política sí se puede hacer una política limpia, hacer de la política docencia pero con decencia, ¿no? Para poder contribuir. Y yo creo que esta vez se va a hacer de mano del Partido Aprista. Bien, muchísimas gracias a mis 4 invitados en esta noche. Gracias, chicos, por toda su opinión brindada y espero usted, público que está ahí detrás de la pantalla, haya tomado nota de todo lo que se ha dicho aquí en Democracia. Las preguntas fueron puestas sobre la mesa, suyas son las conclusiones. Lo dejamos con UCB Noticias, edición central y la conducción de Aleida Vázquez. Con nosotros, hasta aquí nos reencontramos mañana con más en Democracia. Todavía no se pare, chicos.